Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi canal. 20 de diciembre de 1973. Muerte en atentado terrorista del presidente del Gobierno de España, almirante Luis Carrero Blanco. 20 de noviembre de 1975. Muerte del jefe del Estado, general Franco. 3 de julio de 1976. Nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno de España. 15 de diciembre de 1976. Aprobación, referéndum para la aprobación de la ley de la reforma política. 9 de abril de 1977. Legalización del Partido Comunista de España. 15 de junio de 1977. Primeras votaciones pluripartidistas desde antes de la Guerra Civil. 6 de diciembre de 1978. Referéndum para la aprobación de la Constitución, de la llamada Constitución Española. 23 de febrero de 1981. Golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina. Y podemos añadir, en 1982, finales de 1982, victoria del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, en las elecciones generales y cambio de gobierno. Como veis, estos son una serie de fechas que la historiografía y el consenso de los historiadores considera de alguna forma como hitos, ¿verdad? Fechas, puntos de inflexión de ese proceso llamado transición española, que dicen algunos de la dictadura a la democracia, aunque realmente es otra cosa, como iremos viendo en estos vídeos. Pero hoy le vamos a dedicar, hoy y en unos futuros, los próximos vídeos, los vamos a dedicar a estudiar en profundidad y poner luz sobre las sombras del llamado golpe de Estado de 1981, que para mí y para otros muchos historiadores más bien fue un golpe de timón y sobre todo un intento básicamente de alguna forma defenestrar al timonel. Todos conocemos las imágenes que hemos visto, unos porque lo recuerdan, otros porque lo hemos visto repetidos mil veces en televisión, hoy en día con plataformas como YouTube, tal, donde se muestran imágenes del asalto de los guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero Molina del Congreso de los Diputados. En fin, no vamos a volver a explicar todo eso porque lo tenemos más que trillado. Sin embargo, sí quiero analizar o poner de manifiesto algunos lugares oscuros o que no han salido un poco del todo a la luz pública y que creo importantes para entender lo que en realidad fue el 23 de febrero. Le vamos a dedicar una serie de varios vídeos porque la cosa tiene miga, porque tiene enjundia y sobre todo porque se nos ha estado contando mediante la leyenda rosa de la transición, ¿verdad? Esa transición ejemplar que nos han contado y ese rey salvador de la democracia, etcétera, pues todas estas, en fin, toda esta versión nos ha ido contando una serie de cosas que son directamente falsas y que otras son medias verdades, que a veces son peores, incluso, como digo, las medias verdades son peores que las propias mentiras. Este primer vídeo lo vamos a dedicar sobre todo al asalto, sobre todo más que al asalto del Congreso, que al final dejaré en el vídeo las imágenes para que las quiera volver a ver, pero sobre todo nos vamos a centrar en la figura de Adolfo Suárez y en el ambiente previo que se vivía en ese momento. Porque ahora, una vez muerto, una vez desaparecido Adolfo Suárez, de verdad, vimos a todos los próceres de aquella época pasando ante el féretro y llorando, ¿no? Pero realmente a Suárez no le querían ver en pintura prácticamente en ninguno de los estamentos privilegiados, ninguno de los estamentos de las oligarquías que mandaban, que llevaban las riendas del país en aquel momento. Y vamos a hablar de una serie de antecedentes. Em, ¿Qué es lo que lleva, que provoca de alguna forma esa espectacular entrada de Antonio Tejero Molina en el Congreso, ese asalto ese secuestro de los diputados, justo cuando se estaba nombrando se estaba designando, se estaba aprobando la designación del rey como nuevo presidente de Calvo Sotelo, una vez había dimitido Suárez. Bien, realmente lo que había era, algunos dicen, las fuentes nos dicen que efectivamente dentro del estamento militar había un malestar tremendo con la evolución, con el desenvolvimiento del proceso llamado proceso autonómico, llamado también proceso de descentralización del poder en España, que fue en parte de descentralización, pero por supuesto no ha sido de desconcentración del poder. Y fijaos que se quejaban sobre todo los militares
de algunos artículos de la Constitución española que estaban dando alas a los partidos ahora llamados independentistas, entonces llamados nacionalistas, sobre todo en las regiones del País Vasco y de Cataluña. Y Sobre fíjate, el proceso del desarrollo autonómico de este nuevo Estado que nacía con la Constitución del 78, he extraído unos párrafos de un libro de Luis Miguel Sánchez Tostado que se llama La transición oculta, que nos da porque nos dice fielmente un poco cuál era el sentimiento de los militares en ese momento y también nos hace una pequeña comparación del punto de desarrollo autonómico al que había llegado la Constitución del 78, comparándolo con la Constitución de la Segunda República de 1931. Nos dice el autor, dice, el espinoso asunto de las autonomías, sin precedente en la historia de España, fue una de las reformas que más soliviantó el ejército por considerar que ponía en riesgo la unidad nacional. Si el convertido término nacionalidades, ojo que es un caballo de batalla, es un caballo, mejor dicho que un caballo de batalla, es un caballo de Troya incluido en esto que llaman Constitución del 78. Dice, si el término nacionalidades del artículo 2 de la Constitución alentaba el ímpetu independentista de vascos y catalanes, como ya os he dicho, el artículo 8 sobre la misión de las Fuerzas Armadas para garantizar la integridad territorial de España alentaba al ejército a intervenir contra aquellos. Ni con la República se había llegado tan lejos, pues en la Constitución de 1931 se hablaba de regiones, no de nacionalidades, que creo que esto de las nacionalidades es un concepto de nuevo cuño que se incluye en esta Constitución en fin, de aquellos polvos estos lodos. Dice, continúa el autor, el artículo 1 de la Carta Magna Republicana, es decir, de la Constitución del 31, decía, la República constituye un Estado integral compatible con la autonomía de municipio y de regiones. Y en el artículo 8 decía, el Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. Aún más, la Constitución republicana estableció un techo legal para su aprobación al exigir el voto afirmativo, decía textualmente, de una mayoría de 2/3 de votantes. Artículo 83, es decir, más del 66% del censo debían ser favorables. Sin embargo, el gobierno de Suárez, en este momento de la transición, prescindió en 1979 de aquella exigencia para los referenda de autonomía del País Vasco y Cataluña, que fueron aprobados con un 53,1 y 52,6, fijaos, rayando el 50%, respectivamente, de votos afirmativos del censo. Fue tal la velocidad que Suárez aplicó a su programa autonómico que los estatutos catalán y vasco se promulgaron antes incluso de constituirse el primer Tribunal Constitucional. Fijaos que, claro, el Tribunal Constitucional hubiera significado luego un filtro por el que hubieran tenido que pasar estos estatutos y ni siquiera estaba constituido. Así que fijaos el tema, cómo estaba. Incluso alguien como Tarradellas, que había venido del exilio, ya se había de alguna forma reinstaurado se había recuperado la institución de la Generalitat de Cataluña, y Tarradellas era presidente in pectore, sugiere, visto la deriva que estaba llevando el desarrollo, el llamado desarrollo autonómico, y viendo las fricciones que se estaba creando, no ya solo con los militares, sino a nivel social, que le sugiere, deja caer Tarradellas, insisto, un cambio de timón. Que yo, más que cambio de timón, luego ya verán por qué lo llamo cambio de timonel. Y el caso es que, como he dicho antes, a pesar de los lloros que muchos mostraron ante el féretro de Suárez, en aquel momento todos estaban prácticamente en contra en ese momento, presidente del gobierno. Fijaos, el PSOE le había presentado una moción de censura en 1980 que no había salido, pero Felipe González a partir de ese momento ve que bueno, que la UCD se está desgastando. Luego también hablaremos verdad, la implosión de esa coalición de partidos inestable que era la UCD, y ve que Suárez realmente es el único que mantiene un poco a flote por el prestigio que se había ganado y mantiene a flote el gobierno, mantiene a flote esa coalición, y ve que a pesar de haber perdido la moción de censura, cree que en las siguientes elecciones pues podía llevarse por delante a la UCD y llegar al gobierno. Al final no llegará hasta 1982, como todos sabemos. La Iglesia Católica, que había apoyado a Suárez en ese momento, también está mosqueado.
mosqueada porque Suárez había prometido una ley del divorcio ciertamente restringida, se la había prometido al cardenal Tarancón, pero Francisco Fernández Ordóñez, que era del ala, dijéramos, socialdemócrata de la UCD, recordemos que la UCD era una coalición de partidos construida exprofeso para este momento político en el que había gente desde liberales, pasando por conservadores, hasta socialdemócratas de alguna forma. No creo que hubiera comunistas, pero bueno, socialdemócratas sí que lo había. Entonces, Francisco Fernández Ordóñez, como ministro, presenta una ley del divorcio más liberal, liberal de mente, me refiero, liberal conceptualmente, más de lo que se le había prometido a Tarancón. En este momento, Tarancón entra en cólera y retira oficialmente, oficiosamente, mejor dicho, el apoyo a Adolfo Suárez y orienta a la población, a los católicos españoles, más hacia las opciones hacia la opción de Manuel Fraga Iribarne. Fijaos, la propia CIA, que por supuesto es la que tutela todo el proceso de transición, es la que coloca al rey Juan Carlos y la que consolida al rey Juan Carlos en el trono. Pero bueno, la CIA de alguna forma también estaba preparando al PSOE, como ya vimos en otro vídeo, para que sustituyera a la UCD y a Suárez. Suárez se resistía y en este momento la CIA dice que hay que hacer lo posible también por cambiar, por quitar a Suárez del medio. Y también el propio Suárez, y esto es un dato muy importante que adelanté en un post en redes sociales, fijaos, mm, el tema de incluir a España en la OTAN era algo prioritario para el gobierno norteamericano, para la CIA y para este tipo de agencias. Pero es curioso porque tampoco yo tenía conocimiento. Suárez se oponía a que España entrara a la OTAN por temas de soberanía, mientras que Felipe González ya había dicho sí buena, había entrado por la ventanilla de la CIA y estaba dispuesto, aunque luego dijera OTAN de entrada no, pero sí estaba dispuesto, como al final se llevó a cabo, incluir a España hasta en la estructura militar de la OTAN. También España estaba atravesando una situación económica terrible con una segunda crisis del petróleo en 1979, la inflación estaba por las nubes, en fin, todos los hados se habían manifestado contra el propio Suárez. El mismo presidente del gobierno, contradiciendo los planes de la CIA que tenía para España, se había reunido en septiembre de 1978 nada menos que con Fidel Castro y también en septiembre de 1979 con Yasser Arafat. Y habían manifestado, insisto, varias veces su oposición a la entrada de España en la OTAN. Como vemos, las presiones contra el presidente Adolfo Suárez vienen por todos los frentes y al final ocurre lo que en este siguiente vídeo vamos a ver. Pero como frecuentemente ocurre en la historia, la continuidad de una obra exige un cambio de personas. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Trato de que mi decisión sea un acto de estricta lealtad, de lealtad hacia España, cuya vida libre ha de ser el fundamento irrenunciable para superar una historia repleta de traumas y de frustraciones. Bien, si os fijáis en el vídeo, el propio Suárez nos dice que no quiere ser un paréntesis entre dos épocas, entre dos dictaduras, poco menos. Pero claro, ¿quién o qué le había amenazado? ¿Quién le había obligado a Suárez a que dimitiera con el pretexto, mejor dicho, con la amenaza directa de que si no se iba a establecer una nueva dictadura en España? Es que él mismo dice en su discurso de dimisión, aparte de todas las florituras de el honor del hombre, etcétera, etcétera, dice que efectivamente no quiere ser solo un paréntesis. ¿Por qué? Pues porque ya los servicios secretos españoles, con la aquiescencia de la corona, del rey Juan Carlos, y con el conocimiento, por supuesto, de la CIA, que despliega el 23F, toda la flota, esto no se ha dicho nunca, despliega toda la flota, la sexta flota mediterránea en las costas frente a las costas de España. Pues elaboran, insisto, junto a también el general Armada, que veremos en un segundo vídeo quién era el general Armada, montan lo que algunos han llamado un golpe de Estado, pero que yo llamo un golpe de timón y sobre todo un golpe para cambiar al timonel. Claro, el plan de Armada, junto con otro protagonista, Milán del Bosch, que era la rama militar,
junto al CSIC, los servicios secretos, y junto a la Guardia Civil con Antonio Tejero Molina, que ya había sido arrestado anteriormente por otro intento de golpe de Estado en la Operación Galasia, en tres puntos básicos. Esto lo voy a explicar muy escuetamente. El primero es secuestrar el Parlamento y conducir a la situación a lo que se conoce entre el argot jurídico supuesto anticonstitucional máximo. Em, otra segunda fase de la operación era ocupar militarmente Valencia. El general Milans del Bosch era capitán general de esta región militar y servir de ejemplo para que el resto de regiones militares, hoy no existen ya, ojo, después del golpe de este presunto golpe de Estado, fueron eliminadas, que el resto de generales el resto de regiones militares se fueran sumando poco a poco al golpe. Y también otra tercera parte de esta fase era ocupar los puntos neurálgicos, bueno, eso es de manual, en la capital del reino, en Madrid, la televisión, la radio, los aeropuertos, las estaciones de ferrocarril, etcétera, etcétera, por la división acorazada Bruneta, que era no, sigue existiendo, es un cuerpo podemos decir, de élite dentro de las Fuerzas Armadas del Ejército de Tierra. Y una segunda fase de este golpe de Estado era cómo salir de la crisis. Y ahí entraba en juego el general Alfonso Armada Comín. ¿Cómo salir de la crisis? Pues mediante la formación de un gobierno de concentración nacional presidido por el propio Alfonso Armada, que para algunos era el llamado elefante blanco, otros dicen que el elefante blanco podía ser el propio rey Juan Carlos, otros dicen que podía ser el general Milans del Bosch. Y como programa de gobierno, porque como sabéis, Armada habló siempre de que estaba respaldado por el rey. Como sabéis, en la Constitución de 1968, el rey propone un candidato que no tiene por qué ser diputado y son los diputados los que eligen o darían el place o darían más sí es que no es o mayoría absoluta, no sabemos, a ese gobierno. Y os voy a leer también del libro de Luis Sánchez Tostado, más o menos el programa que tenía pensado aplicar este gobierno de concentración que, ojo, llevaba a elementos de todos los partidos. Como vicepresidente iba Felipe González, aunque bueno, eso lo dedicaremos prácticamente un vídeo a hablar sobre este presunto o este posible gobierno. Fijaos, el programa de gobierno en este momento, que se iba de este nuevo gobierno que iba a ser formado, valga la redundancia, dice, la operación tenía como objetivos inmediatos modificar el título octavo de la Constitución, que trata de la organización territorial del Estado, a fin de zanjar el proceso autonómico suprimiendo de la Carta Magna el polémico concepto de nacionalidades. También modificar la ley electoral para reducir el protagonismo de los partidos nacionalistas vascos y catalanes, combatir con dureza el terrorismo, crear una nueva ley sindical y otra de orden público, etcétera. Asegurar, en suma, la unidad del Estado y reforzar la corona. Estas correcciones del sistema se pretendían llevar a la práctica durante los 2 años que quedaban de la legislatura, esto es 1981 y 1982, para convocar nuevas elecciones en 1983. La primera fase del plan se llevó a cabo, pero falló la segunda. Veamos cómo se dan los hechos. Y luego nos explica el autor, nos va relatando todos los hechos que ocurrieron ese día. Y finalmente, para terminar este primer vídeo os pongo esas famosas imágenes que, ojo, la mayoría de la gente cree que se emitieron en directo. No, las cámaras de televisión española lo grabaron efectivamente, pero las imágenes no se emitieron hasta el día siguiente. Se hizo una copia, el director de Radio Televisión Española hizo una copia que guardó debajo del forro del sillón de su despacho, ¿verdad? Y al día siguiente, una de las varias copias que hay, se emitieron las imágenes. También hay que decir que los historiadores seguimos sin poder acceder a todos los archivos de la cuestión del 23F. Y desde aquí me gustaría reivindicar una nueva ley de desclasificación de secretos de Estado
qué? Porque la actual es de 1968, es de la época del general Franco y estamos, vamos, totalmente obsoletos en ese sentido. Lo que sí siguieron los españoles, la forma en la que siguieron la evolución de los acontecimientos, sí fue a través de la radio que siguió emitiendo en directo. Creo que se agotaron los transistores aquel día y se la llamó la noche de los transistores. Recordad que el asalto al Congreso, Tejero entra, asalta el Congreso a las 6:30 de la tarde y prácticamente estuvo en 16 15 o 17 horas hasta que firmó la rendición encima del capó de un todoterreno en el llamado Pacto del Capó. Y bueno, pues amigos, ahora os dejo con estas imágenes. Recordad, si os gusta la temática de mi canal, le dais OK al vídeo, y si, insisto, queréis que siga haciendo este tipo de vídeos, pues sería importante también que os suscribierais a mi canal. Y recordad, libertad constituyente ya.